Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado alquilar un coche en Costa Rica. Hace unos días que volví de un viaje por Costa Rica, que es un país increíble, de mis favoritos hasta ahora, y durante estos 15 días que estuvimos por el país alquilamos un coche y recorrimos gran parte de lo que puede ofrecer y en el tiempo que teníamos. Entonces yo creo que es importante que tengáis en cuenta algunas cosas si tenéis pensado también alquilar cualquier tipo de vehículo para que vuestro viaje pues sea lo mejor posible. Una de las cosas que a comentar, de las principales cosas, es a la hora de reservar un coche. ¿Qué tipo de coche alquilar? ¿Con qué compañía hacerlo? ¿Qué tipo de seguro coger? Son preguntas bastante frecuentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de vehículo reservar para un viaje por Costa Rica? ¿Es suficiente con un coche o con un turismo normal? ¿Es necesario un 4x4 o un mega todoterreno? ¿Qué hace falta? Bueno, es probable, o seguramente cuando contactéis con empresas o si vais allí y vais a alquilar un coche, que os digan que es muy recomendable que alquiléis un 4x4 porque hay muchas carreteras que no están en muy buen estado, etcétera. Pero al final es solo para ganar ellos más dinero porque son bastante más caros los 4x4. La pregunta ¿es realmente necesario alquilar un 4x4 para ir por Costa Rica? La respuesta es no, aunque con matices. Depende de dónde vayáis. La gran mayoría del país, no. Si vais a visitar todos los sitios turísticos, como puede ser San José, Tortuguero, Puerto Viejo, el Arenal, Monteverde, todo lo que es la costa del Pacífico, todos estos sitios podéis hacerlo con un coche normal. ¿Es mejor uno más grande? Sí. Yo lo que os recomiendo es que no sea ni el coche más básico, el utilitario más básico, ni que tampoco sea el 4x4 más heavy. Nosotros en nuestro caso cogimos un coche tipo monovolumen, pero no era 4x4, pero era más altito. Entonces los bajos no son tan bajos. Y entonces en zonas que no están tan bien asfaltados pues no hay tanto peligro de que vaya rozando los bajos con las piedras o los baches, sino que pueda tener un poco más de resistencia ahí. Pero realmente no vimos la necesidad de un 4x4, sobre todo porque, por ejemplo, si vais a Monteverde, que yo creo que es de las peores carreteras que estaban, sobre todo si venís del norte, la subida esa, hay al final como una hora, que son 28 kilómetros, o sea, vais a una media de eso de 28 kilómetros por hora. Está bastante mal, tenía muchísimos baches constantemente, está la carretera bastante rota. Si vais con un 4x4 os lo podéis permitir y queréis ir sin problemas y tal, pues obviamente mucho mejor. Vais con el 4x4 y vais lanzados, eso evidentemente. Pero bueno, si queréis ajustar un poco el presupuesto en esta parte y estáis dudando, por eso no es necesario que alquiléis un 4x4, por mucho que os digan en las empresas de alquiler que sí. Pues no es necesario. Sobre qué compañía elegir, esto es complicado, porque yo normalmente cuando en un viaje encuentro una compañía que me gusta, con la que he tenido un buen trato, todo ha ido bien y tal, os la recomiendo. Aunque no sea la mejor porque no he probado otras, por lo menos que tengáis un feedback positivo. Pero nosotros alquilamos con Europcar y la experiencia no fue nada agradable. Pero aquí os lo comenta el John de Costa Rica. En el aeropuerto hay muy poquitas, pero todas tienen a lo largo de una calle cercana que os pueden llevar con shuttles. Hay un montón de compañías, están todas las típicas multinacionales, Avis, Europcar, Budget, Sixt, todas estas están por ahí, y luego hay algunas que son más nacionales, más locales. Entonces echad un vistazo porque, por ejemplo, nosotros hemos alquilado con Europcar y la verdad es que no lo recomendamos. En su día yo cuando lo miré tenía buen precio y no tenía muy malas opiniones, entonces dije, bueno, pues Europcar, que es una empresa multinacional, quiero pensar que tendrán algún tipo de estándar de calidad a mantener en los sitios. Y sin haber sido un puto desastre, o sea, que tampoco ha sido lo más grave del mundo, es verdad que hay muchas cosas, mirad. Eso que escucháis es el freno y así nos lo dieron. No lo hacía justo al principio, pero al día siguiente ya estaba y obviamente nosotros no hicimos nada con el coche. O sea, ya nos dieron el coche con esa avería. El coche es verdad que es nuevito, es del 2020 pero el problema es eso, que el freno hace un ruido bestial desde el primer día. Claro, y encima te pone en tensión, porque no sabes si se va a joder el coche del todo o qué le pasa, y crees que se te va a joder todo el viaje, te va a dejar tirado por ahí. Entonces, quieras que no, joder, te da ese punto de preocupación que no deberías tenerlo cuando alquilas un coche encima de este tipo. No es un 4x4, pero es un monovolumen. O sea, debería... ¿Veis? Y aparte de eso, no solo eso, por ejemplo, los limpias no tienen jabón, no tienen agua. Entonces estamos en época seca, hay días que no nos ha llovido, se llena de tierra constantemente porque hay zonas de que está sin asfaltar, te viene del arcén, etcétera. Entonces se ensucia el parabrisas y no puedes limpiarlo. O sea que hemos tenido que llegar a echar agua de la poca que llevamos potable
para poder tener algo de visión en el camino. Y por ejemplo, si vais a Corcovado, que en época seca es viable el acceso, porque hay puentes en los ríos y tal, entonces si tenéis un 4x4 lo podréis hacer, pues nosotros no lo podríamos haber hecho porque simplemente no teníamos jabón, y ahí los coches que llegan hasta arriba de mierda, entonces hubiera sido inviable, hubieras tenido que estar cada 10 minutos limpiando el parabrisas, horrible. Entonces mi recomendación, que reviséis mucho distintas empresas de alquiler, opiniones que tenga la gente. Y si encontráis empresas, que las hay, que son nacionales, que son más locales, intentad ir a las pequeñas, porque aparte que vais a ayudar a una familia y no a una multinacional, seguramente si pasa cualquier cosa os van a poner muchísimas más facilidades. Un punto importante también a la hora de conducir por Costa Rica son los parkings, como os he comentado por ejemplo en Corcovado. Por todos los puntos, cuando vayáis a visitar cascadas, pueblos, tal y cual, pues en Costa Rica es un país muy seguro, entonces no vais a tener problemas en dejar el coche en los parkings. Nosotros dejamos el coche en diversos parkings, por ejemplo en Tortuguero, en Corcovado, en la zona de Monteverde, en Puerto Viejo, en todos los sitios dejamos el coche. Por ejemplo también en Termas, en la zona del volcán Arenal, en la Catarata La Fortuna, etcétera, en 1000 sitios, y nunca tuvimos ningún problema, y de hecho siempre dan mucha sensación de seguridad. Siempre suelen ser parkings vigilados, te cobran 2.000, 3.000 colones, que pueden ser unos 5 euros o lo que sea, y merece la pena, sobre todo si te cobran eso por dejar el coche toda la noche. Y entonces con eso no vais a tener problema. Y cuando lo dejéis en un arceno así, lo mismo. Si hay más coches, pues siempre intentar dejarlo aparcado cerca. Y sobre todo, pues lo que es la parte del maletero, a veces suelen dar el coche con el maletero expuesto, o sea, sin bandeja. Entonces, si tenéis una manta o lo que sea, pues mejor, y si vais a agarrar las mochilas, pues mejor que estén siempre tapadas o similar, para no dejar las cosas a la vista. Es importante también que conduzcáis con paciencia, porque no hay mucha autopista en Costa Rica. Hay algunas cercanas a San José, pero también son como por tramos. Pero lo que vais a encontrar normalmente son carreteras bastante llanas y planas, o sea, en cuanto, por ejemplo, por las costas, hay carreteras principales que van de norte a sur y son carreteras muy, muy llanas, no tienen mucha curva. El problema es que suelen ser de 2 carriles de un único sentido cada una, y suelen ser lentas por el tráfico que hay. Suele haber bastante tráfico en prácticamente cualquier momento del día, sobre todo por tema de camiones que transportan cargas atravesando todo Centroamérica, que van a Panamá, Nicaragua, etcétera. Entonces es muy normal que os encontréis las carreteras congestionadas, así que es importante que viajéis siempre con margen de tiempo y con paciencia. Pero sobre todo eso, con margen de tiempo. Si vais a utilizar aplicaciones como Google Maps o Waze, están muy bien porque tienen constantemente actualizado lo que es el estado del tráfico y te calculan bastante bien, pero luego el estado de la carretera, o si está lloviendo, los baches y tal, no te lo va a calcular igual. Entonces es muy probable que igual tú calcules, te ponga 3 horas para ir de punto A a punto B, y no es raro que tú termines tardando 3 horas 40 o similar. Entonces, si luego tenéis tours o lo que sea, pues es importante que vayáis con este margen de tiempo. Y luego tened en cuenta también que hay muchas obras. Nosotros vimos obras en casi todas las carreteras, tanto en la parte más del Caribe como la del Pacífico, muchísimas carreteras en obras. Hay muchas zonas con desvíos, entonces sobre todo de noche tenéis que tener cuidado, porque si vais muy rápido puede ser peligroso. Para el seguro del coche, normalmente los seguros se suelen coger en la propia empresa de alquiler de vehículos, que depende, puedes cogerlo lo que es el obligatorio, que es a terceros, o ir ampliando hasta todo riesgo. Hay empresas que te aseguran el coche sin estar vinculadas a esta empresa de alquiler y suelen ser mucho más baratos. Yo para este viaje reservé con una empresa que se llama Rental Covers, que lo que se dedican es simplemente eso, a venderte seguros que cubren a todo riesgo el coche, y cualquier cosa que pueda pasar te lo cubren. Esto significa que luego tú, cuando alquiles tu coche por la empresa de alquiler, lo cojas con el seguro básico, y si luego le pasa cualquier cosa y ellos te van a cobrar porque hay una raya, hay no sé qué, y te cobran, tú esto lo pasas a la empresa con la que has contratado el seguro aparte, y ellos te lo devuelven, ellos se hacen cargo. Pero es que la diferencia económica es bestial. Así que nada, estos son los consejos que os quería dar si vais a alquilar un vehículo en Costa Rica. Os animo realmente a ello, porque os va a dar muchísima agilidad a la hora de planificaros, de moveros por allí, os da muchísima libertad. La verdad es que merece mucho la pena, aunque pueda incrementar el coste del viaje, si os lo podéis permitir. Y cualquier cosa, pregunta, comentario y tal, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, o me podéis contactar por Instagram como siempre, que yo os contesto encantado. Así que nada, que disfrutéis de Costa Rica, que es un país increíble, y nos vemos en la próxima. Pura vida.